Hola, buenos días o buenas tardes. Bienvenidos todos los estudiantes a la tercer clase del segundo módulo del curso Introducción al Feng Shui. En esta clase vamos a hablar sobre lo que se llama Escuela de la Brújula. Como ya hemos visto, en el Feng Shui se manejan dos grandes escuelas, la escuela de las formas y la escuela de la brújula. La escuela de las formas trata sobre lo que se ve más que nada y profundiza en los aspectos yin, profundizando también la intuición y la percepción interna. También es una escuela que trata del espacio. En cambio, esta escuela, la escuela de la brújula, desarrolla los aspectos yang del Feng Shui, por eso es muy importante trabajar simultáneamente con las dos, porque se complementan entre sí y lo que buscamos es el equilibrio. Esta escuela, la escuela de la brújula, trabaja más con el tiempo, o sea, fija momentos en el tiempo que nosotros podemos determinar y calcular y predecir para poder corregir determinadas cosas en el momento que es necesario. Pero ya vamos a ver un poquito más de qué se trata esto. Incluso dentro de la escuela de la brújula hay muchas escuelas y muchas variantes. La escuela de la brújula aparece, digamos, conscientemente, o sea, sale a la luz o se conoce a través de bibliografía desde la época de Confucio, cuando ya el Feng Shui pasa a la China, y aunque en realidad su origen es bastante anterior, lo que hace este sabio, que fue Confucio, es recopilar todas las escuelas de sabiduría chinas y orientales en una serie de libros o tratados. Y entonces a partir de ahí es que se difunde más a través también de libros esta sabiduría. Y se basa en dos calendarios. En China se usan dos calendarios y para los cálculos de brújula usamos estos dos calendarios simultáneamente. Uno que se basa en los 5 elementos que se superpone con otro que se basa en lo que ustedes conocerán como los 12 signos zodiacales chinos, que son el calendario de los 12 animales. Y en función de esto es que se elaboran los cálculos que responden a la escuela de la brújula. Confucio también, dentro de la bibliografía que ha recopilado, ustedes habrán escuchado, la más conocida, el libro más conocido que surgió de esta recopilación es el I Ching, que también se usaba desde mucho tiempo atrás, pero recién más o menos en el año 500 antes de Cristo es que se da esta recopilación. Y el I Ching, que se basa en estos símbolos que se ven a la izquierda, que se llaman hexagramas, o sea que son figuras formadas por 6 líneas. ¿Sí? Hay líneas llenas y líneas cortadas también. Más adelante vamos a hablar más sobre este tema, ¿no? Y cada hexagrama tiene una imagen, tiene una interpretación, tiene una lectura que solo se puede percibir desde el equilibrio interno, o sea, analizándolo tanto desde la información como desde la intuición y la experiencia, o sea, el uso en el tiempo y la observación. Y la escuela de la brújula se basa en orientaciones. Por eso, más que nada, sus cálculos están directamente relacionados con la orientación que se toma con brújula
y cada orientación tiene una determinada energía. O sea, la energía, por ejemplo, de una casa, según la orientación que tiene la puerta principal, tiene determinadas características que pueden o no ser afines con las personas que viven en esa casa. Y de esto se trata el tema de los análisis, de poder llegar a conclusiones que nos estén indicando dónde hay desarmonías para con determinados elementos poder armonizarlas. Cuando la casa no es afín con las personas que viven, generalmente se pierde mucha energía. Hay conflictos, hay peleas, hay como caos. Y bueno, de esto se trata en la mayoría de los casos la escuela de la brújula. Y la escuela de la brújula, la particularidad es que también, a diferencia de la escuela de las formas, también trabaja mucho sobre las relaciones. Por ejemplo, la relación de una familia con la casa, la relación entre los miembros de la familia o con determinadas personas de cualquiera de los ámbitos donde una persona se mueve. Y también son influencias cósmicas. Hay determinadas posiciones, determinados planetas que tienen diferente influencia en determinados momentos del año o en determinado año, más que en otros, y también se relacionan con los espacios, con el espacio del planeta y particularmente según su orientación de una u otra manera con los espacios de nuestros hábitats. Y entonces, como habrán podido darse cuenta, la escuela de la brújula trabaja, se llama así porque trabaja con brújulas. O sea, estas orientaciones tienen que ver con la orientación magnética, no geográfica. Por eso, la mejor manera de definir y detectar la orientación de cualquier elemento es con una brújula magnética. Y estas son las brújulas comunes que conocemos, o sea, tanto las brújulas de bolsillo como las brújulas náuticas o cartográficas, que son como la que vemos a la derecha, o más específicamente el Luopan, que es la brújula de Feng Shui, que es esta que vemos más abajo, que tiene como característica que en el centro es una brújula magnética, pero luego tiene determinada cantidad de anillos, depende de la complejidad de los análisis que vamos a realizar. Digamos que tenemos la ventaja con la brújula de Feng Shui, con el Luopan, tenemos la gran ventaja que los mismos anillos nos van a estar indicando cosas que ya no tendremos que calcular en función de la orientación, sino que directamente al medir la orientación nos da y acomodar los anillos nos da muchas respuestas de los cálculos que podríamos estar haciendo. La desventaja que tiene para nosotros los occidentales es que a menos que sepamos chino, se va a tornar un poco difícil la lectura de estos anillos, porque después de este primer anillo que ven que tiene los trigramas, que sí podemos aprenderlos con facilidad, los demás están escritos en chino. Aunque hay una brújula occidental que se ha generado del maestro Song de Estados Unidos y que realmente nos da en inglés, ¿no?, las características que podemos buscar. Aquí tenemos más en detalle una brújula de Feng Shui que tiene que estar sí o sí encuadrada en un marco rectangular y tener estas dos líneas o tanzas rojas que vemos ahí que nos van a ayudar a medir con precisión. En principio acá vemos que tiene muchos anillos, hay brújulas
de Feng Shui de hasta 24 anillos que nos van a indicar determinadas situaciones. Bien, y vamos a ver sintéticamente cuáles son las principales escuelas de brújula que nosotros utilizamos. Aquí, como ven en la imagen, hay un croquis de lo que sería la escuela de las 8 mansiones, que es el análisis que hacemos nosotros en el diseño del espacio, hacemos en todos los informes que realizamos, ¿no? Es lo básico y que, como verán, está hecho el cálculo se puede hacer, aunque se puede adaptar a la planta de la casa, pero se puede hacer en una cuadrícula que tiene 9 casilleros, 3 por 3, y que indican, salvo el centro, que es, digamos, que está en equilibrio, indican cuáles son las áreas de la casa. Esta cuadrícula se llama Lo Shu y se utiliza para muchos cálculos de brújula, incluso para la escuela de las 8 mansiones. Nos va a indicar, se puede adaptar, como decía, a la planta de la casa e indicarnos, nos puede indicar áreas que tienen determinadas energías. Y esta escuela se trata de determinar qué áreas son positivas y qué áreas son negativas en un determinado espacio. Entonces, de esa manera, nosotros podemos aprovechar las positivas y corregir las negativas, o sea, minimizando su efecto cósmico negativo, ¿no? Digamos, con correcciones muy simples y muy sencillas. Esto se hace analizando según la orientación y con una fórmula de ubicación y de comparación de espacios, cosa que nos va a dar el resultado de esa determinación de áreas. También este análisis se usa mucho cuando uno está proyectando un lugar, porque va a saber qué áreas convienen más para cada uso. Entonces, en todos los casos de un proyecto hecho con Feng Shui, se comienza por este análisis. Bien, lo que vemos acá es la parte del calendario astrológico con sus 12 animales. En realidad, cada animal representa un año. Ustedes, bueno, ya los conocerán, por eso no vamos a entrar muy en detalle, pero sí, uno ha nacido, por ejemplo, en el año de determinado animal, y eso a uno le da determinadas características, determinadas relaciones, determinadas facilidades, y bueno, que combinado con el calendario de los 5 elementos nos da la base para muchos análisis de Feng Shui. Por ejemplo, el estudio de los 4 pilares. El estudio de los 4 pilares es un análisis que suma los calendarios y sobre todo determina la persona, o sea, el momento de nacimiento de la persona y cuáles elementos tiene en su carta natal. Y estos elementos determinan las características que tiene esta persona, cuáles son las cosas que tiene facilitadas, cuáles son las cosas que tiene como dificultad, que ha venido a aprender y a trabajar, y cómo sería el camino más adecuado para poder realizar esto, digamos, con la mínima dificultad, ¿no? Es un análisis muy, muy interesante y es toda una escuela de Feng Shui también que nosotros aprendemos en los cursos, pero que requiere de un profundo conocimiento de todo lo que vimos hasta ahora, porque se aplica
se aplican los 5 elementos, se aplica el conocimiento de trigramas y de los animales, y con todo esto, teniendo bastante experiencia en esta aplicación, es que uno puede llegar a interpretar este estudio con facilidad. Luego vemos una serie de escuelas que son accesorias, o sea, para nosotros, o sea, hay gente que se dedica exclusivamente a cada una de estas escuelas, ¿no? Pero estas que vamos a ver de aquí en más, no es que se apliquen siempre y permanentemente, sino cuando hay una necesidad, cuando hay, por ejemplo, un bloqueo que ya resueltas las otras etapas no se ha destrabado, puede aplicarse a alguna de estas escuelas que vamos a ver, o cuando una vez por año sí los estudios anuales, ¿no? La escuela del dragón de agua, por ejemplo, es una escuela que aplica cuyos conceptos más generales sí aplicamos en todos los casos, pero que estudia cómo corre el agua en torno y dentro de cada vivienda, incluso por sus cañerías, y cómo debería correr para que el resultado sea armónico y de nutrición. El agua es el elemento más nutritivo que conocemos porque es quien alimenta toda la vida. Sin agua no existiría vida para nada. Así que es importante tener en cuenta determinados conceptos y determinadas cosas de esta escuela. Pero el análisis profundo con esta escuela se hace solamente en casos en que resulta necesario según el criterio de la persona que esté analizando. Luego está la escuela de las estrellas voladoras, que es bien temporal, o sea, se usa el análisis anual en todos los casos, ya que todos los años hay configuraciones importantes que es necesario corregir para que los efectos de esas configuraciones, las que son negativas, digamos, se puedan disminuir su efecto y también aprovechar las positivas, igual que en el caso anterior, ¿no? Pero bueno, esto se hace sí o sí una vez en el año, y en casos particulares se puede hacer el análisis de estrellas mensual, o bien el diario, incluso el horario, o sea, hora por hora. Qué hora, de qué día, de qué mes, de qué año puede pasar una situación, digamos, que no nos beneficie. Y también, bueno, otra de las escuelas importantes que es muy interesante es la escuela de las 24 estrellas, que surge de dividir la brújula en 24 sectores. Cada uno de esos sectores tiene una determinada prevención, tiene una determinada influencia, que en el caso de las que son negativas también se corrigen, o bien se potencian con determinadas correcciones a aquellas estrellas que queremos, o sea, cuya predicción es positiva y es lo que estamos buscando, ¿no? Aquí también vemos otro mapa de 24 estrellas. Aquí arriba ven el ejemplo de un Loyu en el centro. Este Loyu es de 64 cuadrados, que tiene 8 cuadrados por lado, y que, bueno, es bastante más complejo que el que habíamos visto, ¿no? Y aquí tenemos un gráfico de las 24 estrellas, que también se utiliza para el dragón de agua. Bien, con esto vamos terminando esta clase de hoy. Espero que les haya sido útil. En la imagen, como siempre, tienen los medios de contacto por los que ustedes pueden conectarse con nosotros. Y bueno, nos veremos en la próxima clase, que va a ser la cuarta clase del módulo 2.